decisiones del republicano recuerdan a muchos la llamada Doctrina Monroe, la política intervencionista de Washington de los siglos XIX y XX. ¿Está Trump reviviendo la Doctrina Monroe? ¿Tiene una estrategia contra América Latina? ¿Y podría de verdad intervenir en Venezuela? Lo vemos aquí en DW Analiza. A finales de octubre de 2025, este buque de guerra, el USS Gravely, atracaba en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de territorio venezolano. Oficialmente para realizar maniobras conjuntas con las fuerzas de la isla caribeña. Pero la llegada del Gravely es parte de un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el desplazamiento del mayor barco de guerra del mundo. Esto ha disparado el temor a un ataque contra Venezuela, uno de los países del continente más señalados por Donald Trump en 2025. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. Lo cierto es que desde que regresó al poder, el actual presidente de Estados Unidos ha dirigido hacia América Latina muchas de las hostilidades por las que es conocido en su política exterior. Hay muchas más acciones y decisiones y políticas relacionadas con América Latina en estos primeros 10 meses de la administración Trump. En ese sentido, sí, y claro, están tomando acciones de intervenir en la región. Veamos algunos ejemplos. Tras cambiar unilateralmente el nombre del Golfo de México en enero de 2025, Trump amenazó con retomar el control del Canal de Panamá, aludiendo a la supuesta influencia de China sobre esa vía marítima. Colombia ha sido blanco frecuente de amenazas de Trump. Primero con aranceles si el gobierno de Bogotá no aceptaba recibir a ciudadanos deportados, y luego de retirar fondos en la lucha contra las drogas. En julio, la Casa Blanca anunció aranceles contra Brasil e impuso sanciones a jueces de ese país, aludiendo a una supuesta cacería de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Y como mencionábamos, Trump ha ordenado un fuerte despliegue militar en el Mar Caribe para presionar al régimen de Maduro en Venezuela. A esto último se suman entre septiembre y octubre al menos 15 ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, alegando que estas embarcaciones transportaban drogas hacia Estados Unidos. Ataques, por cierto, realizados sin ninguna base legal y que han matado a más de 60 personas. ¿Representa todo esto el regreso de la Doctrina Monroe? Recordemos primero qué fue la Doctrina Monroe, conocida así porque la impulsó el quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, en el siglo XIX. En una época, eso sí, en la que Estados Unidos aún no era la potencia mundial dominante, sino una joven república que temía aún las ambiciones imperialistas o de reconquista de potencias como Francia o España. La Doctrina Monroe forma parte del discurso que dio el presidente James Monroe en 1823 al Congreso, en donde dice que la injerencia de las potencias europeas en el Nuevo Mundo será considerada como incompatible con la felicidad de los Estados Unidos, América para los americanos. La frase América para los americanos resume la Doctrina Monroe. Esa política que buscaba mantener a raya a las potencias europeas en el continente, sin embargo, evolucionó en las décadas posteriores. Otro presidente, Theodore Roosevelt, amplió la Doctrina Monroe con el llamado Corolario Roosevelt, que añadía un detalle crucial: el derecho que se otorgaba a sí mismo Estados Unidos para intervenir en asuntos de un hemisferio occidental aún convulso tras las luchas de independencia en el sur del continente. Surge esta idea de que Estados Unidos no solo es la potencia continental, sino que es la tutora de estas repúblicas menos desarrolladas, en muchos sentidos incapaces. Entonces dice, bueno, el corolario Roosevelt es esta idea de no solo Estados Unidos responderá a la injerencia europea, sino que intervendrá en estas repúblicas. Una tutela que se convierte pronto en injerencia. En el siglo XX se multiplican los casos de intervenciones estadounidenses, con el apoyo manifiesto u oculto a golpes contra gobiernos elegidos democráticamente, como contra Salvador Allende en Chile en 1973. O como en Panamá en 1989 y 1990, la última gran invasión estadounidense en América Latina, en ese momento para derrocar al dictador Manuel Noriega.
Son todos casos distintos y con características muy propias, pero que tienen un fantasma en común. La aplicación de la doctrina Monroe es, digamos, un elemento central, además en la constitución de una identidad latinoamericana, ¿no? ¿Qué nos hace latinoamericanos a pesar de las enormes diferencias, a pesar de que las relaciones comerciales dentro de la región no son tan intensas, etcétera? Pues sí nos hace latinoamericanos la presencia un poco amenazante del famoso Coloso del Norte. Pero ¿está Trump volviendo ahora a una política injerencista en su patio trasero, como se solía conocer a América Latina despectivamente en el pasado? ¿Quiere Washington mantener a la región controlada en tiempos de tensiones globales en los que Rusia, por ejemplo, libra una guerra contra Ucrania para devolver a ese país a su propia esfera de influencia, o en momentos de expansión de la influencia de China? Es una conclusión que parece cercana, pero también hay argumentos para pensar que Trump no tiene, en realidad, una política exterior clara hacia América Latina. Veamos por qué es tan difícil definir la agenda personal del presidente de Estados Unidos. We're going to work very much with the president. We think he's going to win. He should win. And if he does win, we're going to be very helpful. Así apoyaba Trump al presidente de Argentina, cuyo partido ganó las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. La Casa Blanca había dado además un fuerte respaldo económico a la Argentina de Javier Milei, con un acuerdo para intercambiar divisas por $20.000 millones. Y es que aunque hemos hablado de las hostilidades de Trump hacia América Latina, también es cierto que hay países que tienen su apoyo. Además de Argentina, está El Salvador, que recibe y encarcela a latinoamericanos deportados por la política de mano dura de Trump con la inmigración. Por el apoyo a Milei, Trump incluso ha asumido el riesgo de enfadar a su base de simpatizantes, el amplio movimiento conocido como MAGA, por Make America Great Again, uno de sus eslóganes políticos. La agenda nacionalista de esos grupos aboga por un Estados Unidos más aislacionista. Por eso muchos creen que la explicación tiene que ver con otros intereses. Es que Estados Unidos hay muchos bonistas que tienen bonos, estadounidenses que tienen bonos en argentinos, y ellos han tenido una victoria con el triunfo de Milei, y si del otro lado hubiera triunfado hubiera costado mucho. Y son gente que son muy cercana a Trump y son cercana a Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Entonces, por eso hay un motivo, como siempre, en Trump, más personal. Es posible que en la política hacia Colombia también pesen sobre todo los aspectos personales en la relación que Trump tiene con su homólogo Gustavo Petro, en este caso de forma negativa. Obviamente hay una relación muy hostil entre Trump y Petro, que fue totalmente esperado. Conociendo las personalidades de ambos mandatarios, no fue difícil predecir que eso iba a pasar. Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. Como parte del intercambio de agravios con Petro, Trump amenazó con suspender la cooperación en materia de narcotráfico con Colombia. Algo que sería un despropósito, creen muchos expertos, porque ese país ha sido un aliado estrecho de Washington en la lucha contra las drogas en las últimas décadas. ¿Cuál es la estrategia entonces? Me parece que hay que distinguir entre lo que estamos viendo con Trump, con otras administraciones, otros momentos en la historia de la relación Estados Unidos-América Latina, cuando sí hubo, me parece, una lógica, una coherencia en la política que para mí es difícil identificar en este momento. Y ahora son acciones más erráticas, más impulsivas a distintos países por distintos motivos, muchos de ellos siendo muy personalistas y muy de emociones. Una falta de coherencia que se puede ver incluso en el caso de las presiones a Panamá por la creciente influencia de China y su supuesto control del canal. Y sin embargo, haces cosas como la política arancelaria, que lo que va a hacer es abrirle mayores espacios a China en América Latina. Y digamos de manera muy inmediata, ¿no? Esto de la soya que se vende, que dejaron de comprar soya estadounidense para comprar soya argentina.
Entonces, ¿cuál es la apuesta a largo plazo? Pues no queda muy clara. Volvamos por último a Venezuela. ¿Podría la política de Trump desembocar en una escalada? Las maniobras militares en el Caribe están aumentando fuertemente la presión contra Maduro. Algunas cifras muestran que el actual despliegue estadounidense es ya mayor que el realizado para intervenciones anteriores, como la de Panamá o la de la isla caribeña de Granada en 1983, aunque aún inferior que el despliegue para la Segunda Guerra del Golfo contra Irak en 1991. Pero muchos expertos albergan la esperanza de que la política de Trump frente al régimen de Venezuela no llegue a la guerra. Entonces yo soy escéptico que puede llegar a ese punto, pero sí no descarto una operación psicológica con todo ese despliegue militar sin precedente para sembrar pánico, miedo y así producir una quiebre en el régimen, sobre todo en los más altos niveles de Fuerzas Armadas y forzando la salida de Maduro. Pero incluso si se puede evitar una guerra, las amenazas de Trump y los bombardeos de supuestas narcolanchas en medio del océano, sin apoyo de legalidad alguna, muestran ya que la desconfianza vuelve a instalarse en el continente americano. Aún sin objetivos claros, la política errática y a veces contradictoria de Trump está reviviendo los temores de las peores experiencias de América Latina con Estados Unidos. Y junto a Miguel recorriendo lo que pasa en nuestra región, en Latinoamérica, en Venezuela, la tensión no solo que permanece, sino que crece con Estados Unidos. Hay más presencia en las aguas de los buques estadounidenses y hay también declaraciones directamente desde la Casa Blanca, desde Trump hacia Maduro. Y comienza a conversarse muchísimo, a hablarse, no solo en Venezuela, en todo el mundo, sobre la presencia que no da ni un paso atrás de la defensa estadounidense en las aguas. Tal es así que muchos empezaron en las últimas horas tal vez a inflamar esta hipótesis, a acrecentar esta idea, que por supuesto que trae inestabilidad, conflicto, hostilidad, sobre un potencial enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y Maduro. Con mucho cuidado lo hablamos de este tema porque verdaderamente es muy delicado, y todo parte desde la advertencia que Trump hizo sobre los días contados que tiene Maduro en el poder venezolano, ¿no? Y con un montón también de encuestas que demuestran la corrupción que mantiene hace años y sobre todo la destacada performance allí que muchos consideran como una estafa electoral correspondiente a las últimas elecciones en Venezuela, donde Corina Machado habría sido la ganadora. Bueno, de esta manera, los comentarios de Trump han disparado, fagocitado las versiones que analistas, que inclusive en las calles mismas, en Estados Unidos, en Venezuela, en otros lugares de Mesoamérica, en otros lugares de Latinoamérica, se habla sobre un enfrentamiento que puede escalar. Hay más ataques que sigue perpetrando Estados Unidos contra estas narcolanchas, las lanchas que serían las responsables de traficar y transitar con la droga. Y lo cierto es que en estas declaraciones, a la cual no solo que comenzó e instaló Trump, sino que llegaron sus repreguntas. Y dijo en la última entrevista que dio hace algunas horas nada más, cuando le dijeron, pero ¿estás refiriéndote?, le preguntaron a Trump, ¿Estados Unidos iría a una guerra con Venezuela? Dijo, lo dudo, no lo creo, pero nos han tratado muy mal. Rechazó las insinuaciones, baja la espuma, como quien dice, desinflama esta situación, porque verdaderamente es delicado. Y dijo, ante las acusaciones en las cuales muchos disienten con Trump, con el actual oficialismo estadounidense, en lo cual dicen no es el objetivo decomisar al narcotráfico, el objetivo es derrocar a Maduro. Dijo que no es así, lo señaló, lo reforzó Trump y por supuesto que dejó claro que cada barco que se derriba es un paso más en algún punto que los acerca al objetivo, que es debilitar. Es la marcha del león.
siendo cada vez más fuerte.